La bienvenida al seno de esta comisión especial. El objetivo de la invitación básicamente es ir en torno a conocer la experiencia que vivió el municipio de Chalchuapa luego que el gobierno decretara un cerco sanitario, entre comillas, o cerco militar, hace un par de meses. Quisiéramos conocer, bajo esa premisa, cuál fue la experiencia, cómo se enteró, qué pasó en ese tiempo, cuánto duró el cerco, y luego viene el intercambio de preguntas con los colegas. Tiene el uso de la palabra, licenciada. Sí, apriete el botón, por favor. Sí, muchas gracias, muy buenas tardes. Para mí es un placer estar acá, compartir la experiencia que vivió Chalchuapa, en la cual pues yo en los medios de comunicación he manifestado y expresado que según la Organización Mundial de la Salud, el cerco sanitario es una estrategia de salud que sirve para vigilar, controlar un grupo de personas determinadas en un sector, en un lugar. Ese es el cerco sanitario. Y instruyendo, leyéndome según la Sala de lo Constitucional, el cerco militar, que es el porque yo expresé que para mí es un cerco militar en el sentido que el cerco militar restringe los derechos humanos. Por tal razón, en Chalchuapa lo que tuvimos fue un cerco militar, porque restringieron lo que es la libre movilización, violentaron los derechos humanos de todo un pueblo de Chalchuapa, en la cual pues me pronuncié en su momento y en los medios de comunicación lo hice saber porque no podíamos nosotros movilizarnos. De hecho, los soldados, voy a narrar cabal cómo sucedieron los hechos. El día 12, que es el día lunes de octubre, llegaron lo que es el Ministerio de Salud a instalar las cabinas para hacerse las pruebas de COVID. Cuando el día se tardan, yo pregunté en dar los resultados cuando se hacen los exámenes o la prueba de COVID, dice que son 3 días. Entonces, eso fue el día lunes. El día martes a las 11 de la noche llega el Ministerio del Ministro de Seguridad a instalar un cerco sanitario, según ellos. Como lo repito, para mí un cerco militar, yo soy abogada de profesión y pues estamos conscientes de las leyes y cuando se violentan aún más. Entonces el cerco militar fue impuesto el día martes 13 a las 11 de la noche. El daño psicológico, emocional, que el pueblo chalchuapaneco vivió es lamentable. A las 11:30 de la noche andaban las sirenas de la Policía Nacional Civil hablando que no salieran de sus casas, la gente preocupada, angustiada por la situación que se estaba viviendo en el municipio. Algunas personas se les subió el azúcar, a otras se les bajó la presión. Fue un caos total emocionalmente en el cual se vivió el pueblo de Chalchuapa. Ahora bien, el día amanecer miércoles, como fue martes en la noche, amanecer miércoles, nosotros vaya la gente dispuesta a trabajar como rutinariamente lo hace la gente del mercado, que presta su dinero para comprar los insumos, para poder vender y tener el sustento de sus familias, en sus casas, en su hogar, perdieron sus productos. Perdieron las frutas, la verdura, la carne, todo eso porque no se hizo una coordinación con la Comisión de Protección Civil, en la cual todos los alcaldes somos presidentes de la Comisión de Protección Civil y como presidenta de la Comisión de Protección Civil a mí no se me notificó para yo haber podido notificarlo, informarle a mi pueblo de dicho cerco militar. En vista de todo eso, el día amanecer el miércoles, cuando la gente sale a trabajar, no podían salir. Yo vivo en una colonia aledaña al casco urbano y alrededor de mi casa, de la colonia, estaban los soldados. Habían colocado cintas amarillas. Me sentía como que estábamos en el tiempo de la guerra, que uno no podía salir. Entonces tenían cintas amarillas, habían puesto unos trozos de madera grandes a la entrada de la colonia, que hay 4 entradas, y ahí estaba todo cerrado, que no podían entrar nadie a la colonia ni salir. De hecho, yo tengo una empleada doméstica que vive a 3 colonias donde yo vivo, y ella no llegó a trabajar, y yo le digo, no vas a venir, no me dejaron salir los soldados. Después me habla la gente, licenciada, no pudimos salir, el trabajo lo perdimos.
Muchas personas perdieron su trabajo porque que viajan, ¿verdad? Trabajan en San Salvador, en otros lugares. Cuando ya pasan 2 días, 3 días sin ir a trabajar, obviamente las empresas, ¿verdad? O los patronos no comprenden la situación porque nadie cree que en este pleno siglo donde nosotros estamos viviendo va a estar alguien o alguna entidad o algunas personas vulnerando los derechos humanos de nosotros. Entonces eso fue lo que sucedió, pero la situación el día miércoles, después de que se estaba el cerco militar, se acercan los medios de comunicación y me preguntan a mí qué yo pensaba del cerco sanitario. Entonces ahí donde yo le dije, para mí no es un cerco sanitario, sino que es un cerco militar, donde no se puede entrar ni salir de la ciudad. En ese sentido, las personas estaban un poco mal emocionalmente. Yo recibía llamadas y llamadas, el daño emocional que causan las personas, el daño económico que le causan las familias, a los emprendedores, porque a los emprendedores ese día tampoco ellos pudieron vender nada. Y la gente miren, la gente que tiene sus ganaditos, que sacan leche a vender, perdieron también su ventecita de leche, entre otros. Entonces es un daño emocional y económico en la cual pues fue afectado el municipio de Chalchuapa, y después de eso, sumado a la vulneración de los derechos humanos de todo un pueblo, lo más indignante, porque para mí es indignante que después de haber cerrado el pueblo aparezcan entregando bolsas solidarias candidatos de nuevas ideas, candidatos a alcaldes, candidatos a diputados. ¿Cómo es posible que jueguen con la dignidad y con la necesidad de un pueblo que después que lo asustan, lo encierran, y después que lo encierran, le dan de comer, y después que le dan de comer, le dicen dame el voto? No, es una falta de respeto a la dignidad humana, a la gente que nosotros tenemos, a la cual nosotros como funcionarios públicos nos debemos. Eso fue lo que sucedió en Chalchuapa. Después de eso dijeron que había un aumento de contagio de COVID. Si se tardan 3 días para dar el resultado, ¿cómo es que el día lunes, al día martes pusieron el cerco sanitario, y el día miércoles, el martes en la noche, cuando los resultados los íbamos a tener el miércoles por la tarde? Ahora bien, por tal razón yo hablo con mucha propiedad, porque desde que comenzó la pandemia nosotros hemos trabajado, digo nosotros, como Protección Civil y como presidenta de la Comisión de Protección Civil, hemos estado trabajando arduamente a la par del Ministerio de Salud y de todas las instituciones pertinentes de la Comisión de Protección Civil. Entonces, de hecho, hemos andado trabajando en casa por casa. Hace 2 meses, nosotros empezamos en septiembre, y el 12 de octubre ya habían ellos instalado, el 13 de octubre, el cerco militar. Entonces yo tengo la información de primera mano, en el sentido de que el Ministerio de Salud dice, tantas colonias, en tal colonia, La Buenavista, hay sospechosos de COVID. Ah, vaya, muy bien. Entonces nosotros vamos a esa colonia, a esas comunidades, a hacer el trabajo de casa por casa. Con Ministerio de Salud llevamos nosotros como alcaldía municipal, lo que ponemos es el recurso humano, doctoras, enfermeras, el equipo para tomar la temperatura. Aparte de eso, le abrimos un cuadro, le preguntamos la edad que tiene la persona, si tiene enfermedades crónicas y todo eso. Anduvimos entregándoles también para prevenir lo que es el contagio de COVID o que le dé COVID, para que tenga defensa, vitamina C y zinc, ¿verdad? Entonces todo eso, entonces nosotros ya habíamos visitado más de 2.500 familias, más de 2.500 personas. Entonces, si yo había andado trabajando a la par del Ministerio de Salud y no habíamos encontrado gente sospechosa de COVID o gente con COVID, ¿cómo es posible que de un día para otro me dijeran a mí en Chalchuapa que lo habían encerrado a Chalchuapa al cerco militar porque había contagios de COVID? Entonces, ¿dónde están los resultados? Entonces, eso fue el pronunciamiento que nosotros hicimos, y de hecho, pues el pueblo indignantemente pues ha sido víctima
de estas situaciones en la cual pues la población, como yo siempre lo he dicho, las personas merecen respeto y por eso tienen sus derechos, en la cual pues hay que hacerlo valer. Gracias, licenciada. Colegas, tiene el uso de la palabra el diputado Julio Fabián. Gracias, presidente. Bienvenida, señora alcaldesa. Muchas gracias. Lamentable lo sucedido, pero de modo así estamos en este país. Solo quiero una pregunta, señora alcaldesa. Después de que levantaron el cerco militar, ¿ha habido algún seguimiento de parte del Ministerio de Salud? Porque si hubo contagio y si había una gran cantidad de personas que estaban con el virus, creería yo de que tuvo que haber un esfuerzo de parte del ministerio para poder darle seguimiento a todas esas personas y cortar los vínculos de supuesto contagio que tenían con las diferentes familias. Eso es por un lado, en la parte propiamente de que hubo seguimiento. Y en segundo lugar, obviamente, pues después que uno está encerrado cierto tiempo, los efectos secundarios son grandes. Sí. Ahí no, a lo mejor no tenía COVID, pero hubieron muchas personas que padecen de presión arterial, que padecen de una gran cantidad de enfermedades que terminan falleciendo porque si tienen que tomar medicamento y no pueden salir, pues no tenían, pues obviamente ahí está el problema. Sí. Entonces lo que quiero saber, si hubo un seguimiento también psicosocial para aquellas personas que de alguna manera se sintieron afectadas. Si el ministerio ha proveído de todos esos insumos a la comunidad después de haber sido levantado el cerco sanitario. Gracias. Muchas gracias. Alcaldesa. Sí. El botón, por favor, si puede apretarlo. Ahí está. Gracias. Excelente la pregunta. Diputado, con respecto a lo que usted manifiesta, ese es el deber ser, darle seguimiento. Pero lamentablemente, después de lo que sucedió, como nosotros ya teníamos una programación de ir a casa por casa, en base a los nombres de las colonias que nos daba el Ministerio de Salud, para ir a visitarlos junto con ellos, porque nosotros ponemos el equipo personal, como la sanitización que también andamos brindando, ya no se han aparecido a trabajar en conjunto con la municipalidad. Yo le pregunté a la encargada, la doctora, que está en Protección Civil, que representa Ministerio de Salud, y me dijeron que ahorita no les han dado indicaciones a ellos cómo vamos a seguir trabajando. Si ellos lo están haciendo, no desconozco la forma, pero como nosotros lo veníamos haciendo, trabajo en conjunto ya no se está realizando. Doctor Araujo. Gracias, alcaldesa. De verdad que un gusto oír a una mujer tan empoderada. Muchas gracias. Denunciando toda esa violación a los derechos constitucionales de su ciudad. Así que un abrazo para Chalchuapa. Pero quiero hacer una pregunta. Usted entonces desde ese momento está diciendo, quizás le hago el recorrido, usted me dice, nos dice que ya no hay coordinación con el Ministerio de Salud. Entonces una de mi pregunta es, ¿a usted le avisaron que iban a llegar o le dieron algún tipo de indicios de que se iba a hacer ese cerco militar? Previo al cerco, ¿no? Y la otra pregunta que le quiero hacer es, ¿le informaron después a usted cuáles fueron los resultados, cuáles fueron las colonias y por qué se habían tomado la decisión de hacer el cerco militar para que usted hiciera las acciones ahí? Y la otra cosa que sí es importante saber también es, ¿usted tuvo idea a cuáles lugares o cuánta fue la población que tuvieron acceso ellos como candidatos a diputados y alcaldes y a todo lo demás? ¿Cuánta fue el impacto que llevaron para llevar alimento a toda la población o solo fue a una porción? ¿Cómo lo manejaron? Alcaldesa. Fue parcialmente, o sea, como dije al inicio,
las colonias que el Ministerio de Salud había designado o había manifestado que habían sospechosos de COVID, aproximadamente nosotros en ese momento habíamos atendido más de 2.500 personas. ¿Ya? Pero cuando ellos llegan, no solo cerraron ese círculo, ese círculo, sino que todo el casco urbano. O sea, ya no solo fueron las colonias que había manifestado el Ministerio de Salud que habían sospechosos de COVID, ya no solo fueron esas, sino que fue todo el casco urbano, todos los barrios. Y ahí solo decía un barrio y ahí a nosotros todo el casco urbano fue cinteado. Y la gente que venía del Coco, del Cantón El Coco, de los diferentes cantones, no la dejaban ingresar al casco urbano, al mercado, las tiendas cerradas, y eso era como que era un desierto, nadie en la calle. Entonces, por eso le digo que fue una violación pues a los derechos ambulatorios, a los derechos humanos, a la gente que no podía andar libremente pues en nuestro municipio. Perdón, por el orden. Micrófono las dos, por favor. Usted, doctora, para la pregunta y usted, alcaldesa, para contestar. Sí, para preguntarle si hubo o no hubo coordinación con usted. Es verdad. ¿Cómo? Si hubo o no hubo coordinación con usted. No, en el momento cuando se llegaron a instalar el cerco militar no hubo ninguna coordinación, sino que de una sola vez llegó el ministro de Seguridad a instalar lo que es el cerco sanitario el día martes en la noche. Pero previo a eso no hubo ninguna coordinación, doctora. ¿Cómo se da cuenta la alcaldesa de Chalchuapa que le habían sitiado todo su territorio? En la misma hora que todo el pueblo de Chalchuapa se dio cuenta, pasando por la autoridad municipal, porque si nos basamos que hay una ley de protección civil y que por eso se van a hacer este tipo de acciones, todos los alcaldes somos los presidentes de cada comisión de protección civil. Doctora Gómez. Gracias, presidente. Bienvenida, señora alcaldesa. Muchas gracias. Yo realmente espero que después de haber establecido ese cerco militar en su ciudad, el día miércoles, quisiera saber si las autoridades del gobierno repararon en que no hubo una coordinación con la presidenta de la Comisión de Protección Civil del municipio de Chalchuapa. Si hubo coordinación a partir del día miércoles por la mañana, y si luego de haber levantado el cerco militar, a usted le han proporcionado informes el Ministerio de Salud de cuántos casos resultaron positivos y si de estos se han realizado el debido seguimiento de atención clínica para estos casos y sus nexos epidemiológicos. Sí. Me interesa mucho conocer esa coordinación del miércoles en la mañana, que eso es lo que yo esperaría, y el informe si le dio el Ministerio de Salud como presidenta de la Comisión de Protección Civil Municipal. Sí. Alcaldesa. Muchas gracias. El día miércoles el resultado que se tenía eran de 110 casos sospechosos. Del día lunes. Porque el día lunes que llegaron, sí, cabal, el día lunes que llegaron con hacerse la prueba, al día miércoles nos dijeron que teníamos 110, así es, 110 casos sospechosos, no confirmados. 110 casos de personas en la cual pues ellos, a mí como protección civil, como presidenta de protección civil, nunca se nos ha tomado en cuenta, nunca han llevado un documento de decir, mire, esto va para la Comisión de Protección Civil, estos son los casos, sino que ahí ni la misma persona encargada del Ministerio de Salud local conoce los datos hasta cuando se los dicen de arriba, dice ella. Doctora Vigil. Gracias, presidente. Señora alcaldesa, usted sabe que la finalidad médica de este tipo de cercos sanitarios es limitar la movilidad, porque es esa movilidad que sabemos que es un derecho la que le puede permitir que otra persona se contagie y pueda fallecer
debido a la alta transmisibilidad que tiene el virus. En ese sentido, pues, la finalidad primordial es salvar vidas. Quería preguntarle si tiene usted más o menos el dato de las personas que perdieron su empleo a partir de este cerco sanitario que se instaló. Y le pregunto porque es preocupante la falta de empatía y solidaridad de esos patronos, que porque falten 2 días al trabajo, que no fue culpa de ellos, que fue una situación inusual, que fue pues de igual manera por cuidarlos a ellos, que salió en los medios, que era como fácilmente demostrable que se ausentaron debido a algo inesperado. Entonces, es preocupante, como le digo, la falta de empatía de los patronos. Y quería saber si tienen más o menos el dato de cuántas personas, porque, o sea, quitarle el empleo a alguien por 2 días que faltó al trabajo es preocupante. Quería saber cuánta es la gente que se ve afectada por eso. Con mucho gusto. Perdón, Sí, alcaldesa. con mucho gusto. Lo más preocupante para mí es que le hayan vulnerado los derechos a todos, porque está bien lo que el Ministerio de Salud hace, prevenir lo que es en sí el cerco sanitario, que sirve es una estrategia de salud para controlar y vigilar las personas en un territorio determinado. Pero no solo estas personas fueron afectadas, sino que fueron otras personas afectadas. Entonces, el dato exacto, en la pregunta que usted me estaba haciendo, de las personas que perdieron su trabajo, ¿no? Pero le tengo el dato exacto, que fueron más de 560 personas vendedoras del mercado que fueron afectados. Doctora Vigil. Que hemos repetido aquí, este es un comentario, ¿verdad? Por lo que me decía usted, hemos repetido mucho aquí un término que se llama ruta crítica de caso, donde yo no puedo valorar y venir a acercar solo donde viven las personas sospechosas, sino el desplazamiento que tuvo él o los demás sospechosos. Entonces, si voy a acercar solo donde vive la persona sospechosa, prácticamente no estoy abarcando. O sea, ese término de cercar 1 kilómetro cuadrado es obsoleto, no es aplicable. Y si se cercó todo es porque se valora el desplazamiento que pudo haber tenido la persona o las personas sospechosas dentro de la comunidad. Entonces, la finalidad era, como le digo, cortar la cadena de contagio. Y si nos pudiera dar ese dato de las personas afectadas que perdieron su trabajo, porque ahí pienso yo que tal vez pudiéramos intervenir, porque fue algo que salió en los medios y que le quiten su trabajo a alguien y por algo que se salía de sus manos, a lo mejor nosotros pudiéramos intervenir por esas personas. Alcaldesa. Le voy a investigar el dato exacto, porque a mí lo que hicieron, pues me llamaron, mire, licenciada, que nosotros hemos sido afectados, ¿verdad? Hemos perdido el trabajo, y más que todo que también otra situación que se dio, y no está, vale mencionar, que por la misma situación, ¿verdad? Que Chalchuapa lo tipificaron como personas con COVID, la ruta que viene de Aguachapán no paraba en Chalchuapa, no se llevaba a la gente para su trabajo. Eso también fue un problema quizás para las personas que estaban trabajando, porque toda esa semana, aunque hubieran querido ir a trabajar, primero no podía salir, y la otra, aún ya quitando el cerco, los buses no paraban ahí en Chalchuapa por la situación que tenían miedo que todos estábamos contagiados de COVID. Doctora Gómez. Doctora Gómez. Sí, por eso era mi pregunta, señora alcaldesa, si el gobierno había coordinado con usted a partir del día miércoles en la mañana, como presidenta de la comisión municipal. Se podría decir que como el presidente lo decretó martes casi a la medianoche, ¿verdad? Por eso es que no se pudieron contactar con usted. Pero ya el miércoles en la mañana, perfectamente, considero, respetuoso y cumpliendo la ley de protección civil, deberían de haberse coordinado con usted siendo la presidenta de ese comité. Y por supuesto, si eso era así, obviamente con todos aquellos casos de vulneración de derechos laborales, no solo para los trabajadores formales, sino de todos aquellos hombres y mujeres que por cuenta propia salen día a día
hacer dinámica la economía de este país. Hubiese usted perfectamente trasladado que el Ministerio de Trabajo hiciera las inspecciones necesarias a todas aquellas empresas que obviamente los trabajadores formales estaban viéndose violentados en sus derechos laborales, ¿verdad? Sí. Pero como quizás no hubo coordinación, ¿verdad? Entonces creo que por ahí también hay una violación en cuanto al cumplimiento de leyes vigentes todavía en este país. Pero yo también quisiera preguntar, ¿cómo ve usted la valoración del trabajo del Ministerio de Salud en cuanto después del día de los cercos del cerco militar que establecieron en su municipio? Y si todavía, ¿verdad?, hay una falta de coordinación por parte de los gobernadores departamentales que ya están y que se supone que son los presidentes de los comités departamentales de protección civil. Si hay con usted, después de este incidente, alguna coordinación para ver si nuevamente vemos el cumplimiento de la ley de protección civil. Gracias. Alcaldesa. Muchas gracias. Realmente no hay una coordinación gubernamental directa con la Comisión de Protección Civil. Como presidenta de la comisión, como alcaldesa, no lo hay. De hecho, cuando pedimos la información de los casos de COVID, la que representa localmente al Ministerio de Salud, la doctora que está en la comisión, ella no da datos hasta que le dicen los datos que son o que dicen que hay arriba, porque la orden viene del Ministerio de Salud de arriba. Nosotros no sabemos nada hasta cuando se hace público en los Twitter, en todo eso se entera ella, porque de lo contrario no hay un informe realmente fehaciente que sea directamente. Yo no tengo ningún documento que me lo hayan entregado a mí como presidenta de la comisión o como alcaldesa. Estoy siempre pendiente por la salud de todo un pueblo. Gracias. Ok, yo tengo varias preguntas, alcaldesa. Bueno, Preguntas puntuales. ¿Cuál es la población de Chalchuapa? Cantidad de habitantes. aproximadamente 90,000 habitantes, Extensión territorial. 163 Kilómetros cuadrados. Sí, kilómetros cuadrados. Sí, grande. Usted relataba que el 12 de octubre instalan cabinas, el 13 de octubre a las 11 de la noche, dijo ministro de Seguridad o ministro de Defensa. ¿Quién llega primero? El militar. ¿Sí? ¿Él? ¿Cómo se llama? A mí se me olvida el nombre. El ministro de Defensa, entonces. Ajá. Sí, Entonces el ministro de Defensa, ¿quién llega? Ajá. Ministro de Defensa. Ok. Ministro de ¿Cuánto Defensa. dura el cerco, doctora? Porque, perdón, alcaldesa, usted manifiesta que se instala el martes 13 a las 11 de la noche. Correcto. ¿Y cuándo se levanta? Se levanta el día viernes a las 5 de la mañana. Por la Del misma martes. información de la misma forma que nos enteramos. De martes a viernes. Sin- Ok. Usted hacía señalamientos puntuales y decía que en este tiempo, entendería yo, del 13 de octubre a las 11 de la noche al 14, 15, al 16 a las 5 de la mañana, Viernes, ajá. hubo algunos acontecimientos que le llamaron la atención. Por ejemplo, el tema de la entrega de canastas solidarias, Así es, que usted ha manifestado candidatos a alcaldes y diputados. así es. ¿Puede dar los nombres específicos de las personas que lo logró identificar usted? De hecho, cuando se dio el caso de que andaban entregando las bolsas solidarias, yo esperaba que tomaran en cuenta al personal de la alcaldía. Esperaba que tomaran en cuenta la Comisión de Protección Civil y no lo hicieron. Llegaron carros doble cabina, nuevos, con miembros del MOP, de Obras Públicas, candidatos a diputados, no me acuerdo cómo es que se llama el de Santa Ana, candidatos a diputados, los dos, ya le voy a decir. Jorge parece que se llama, el candidato a diputado, son dos, y una niña de apellido Fuentes, las dos. Van de candidato y andaban entregando
lo que son las bolsas solidarias. Entonces yo me voy detrás de los camiones para ver qué era lo que hacían. Y como yo estoy en mi territorio y debo de supervisar y ver qué es lo que está pasando. Y voy detrás del cabal de los picas y se bajaba el candidato, porque tengo videos de eso, tenemos fotos de eso. Se bajaba el candidato, entregaba la bolsa y le decía, yo soy de Chalchuapa, vote por mí. Entonces yo pasaba y le digo a la señora, adiós, adiós, saludando a la gente. Y le digo, y me bajé y le digo, ¿qué es lo que le dijeron? Me dijo, mira, anda pidiendo el voto, me dice que, pero nosotros que vamos a votar, licenciado, y si nosotros sabemos lo que está pasando. La gente asustada. Es que es bien crítico. Ustedes quizás no han vivido una situación así, después de que uno está tranquilamente en su hogar, en su casa, en la mente todo lo que pasa, el susto, y el día siguiente no poder salir y luego llega a ofrecerle, o sea, la gente está así, ya abrió los ojos, o sea, ya nadie los engaña y realmente fue algo indignante. Sí, yo les voy a proporcionar los nombres, ya se los voy a buscar, de las 2 personas que sí andaban pidiendo el voto y andaban entregando los panfletos, las fotos de los candidatos de Nuevas Ideas, de diputados. Alcaldesa, dentro de las funciones de esta comisión también se establece solicitarle a usted todo ese tipo de información. Si nos puede hacer llegar, por favor, esos videos que manifiesta que tiene Fotos. Y alguna copia de esas fotografías, por favor, en un corto plazo, ¿verdad? Sí, sí. Se lo vamos a solicitar. Con mucho gusto. Aparte de eso, usted mencionaba que fueron 110 casos sospechosos. ¿Cuántos fueron positivos? Porque tomaron la prueba, entendería, el 12 de octubre. Sí, sí. ¿Cuál fue el resultado? Ajá, pero como en ese momento, cuando hacen el cerco militar, llevaron otras cabinas y hicieron más pruebas. Decían que iban a hacer 1000 pruebas por cada cabina, pues que 500, en la cual pues en una que terminaron diciendo que 100, porque todos estos días fueron, lunes, martes, miércoles el miércoles pusieron más cabinas, jueves pusieron cabinas, para ellos seguir. Ajá, entonces estaba ahí, ¿verdad? Preocupado por el gran contagio que había. Entonces, pero yo realmente, como lo repito y lo sostengo, yo no he recibido una información exacta de cuántos casos. Lo que sí sé que atendieron más de 1000 personas, pero que yo tenga una documentación de parte del Ministerio de Salud, han sido bien herméticos en cuanto a la información en ese sentido. Ok, otra pregunta. Nosotros solicitamos a Comures un consolidado de personas fallecidas y sepultadas en cementerios públicos y privados de los 262 municipios. Sí. Nos llegó una información de Chalchuapa, aparentemente, con fecha 1 de octubre del 2020. Sí. Usted reportaba en ese momento 2 muertos por COVID confirmados, 44 con sospecha de COVID y 10 con neumonía atípica. A la fecha, ¿cuántas personas tiene el dato fresco, alcaldesa, Sí, de cuántos fallecidos hay más o menos en su municipio? Fíjese que lo más que han habido en estos 2 meses quizás han sido como unos 3 fallecidos, o sea, de COVID, pero no así porque como todos se llevan por el protocolo, ¿verdad? Todo se tiene protocolo como que fuera COVID, todo lo que nosotros estamos haciendo, pero no hay un incremento de fallecidos de COVID en base al estudio, a las pruebas que ellos hicieron. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Entonces, a esta cifra, 56 que usted reportó en su momento, 3 personas más o menos. Sí, sí, correcto. 3, 4 A lo mucho unas 4 personas, ya le voy a pasar el dato, unas 4 personas, lo mucho. Perfecto. Finalmente, alcaldesa, a su criterio, ¿cómo se ha manejado la pandemia? ¿Cómo ha manejado la pandemia el gobierno? Le voy a decir cómo lo hemos manejado quizás como municipalidad, porque nosotros y después como el gobierno lo ha manejado, porque como miembro de Protección Civil y como presidente desde que comenzó la pandemia, nosotros hemos hecho un trabajo integral. O sea, empezamos brindando desde marzo las charlas, visitando los lugares, hablando con los pastores, con las ADESCO, con los líderes comunales de diferentes zonas de nuestro bello municipio, para brindarles lo que es la información, la charla de cómo prevenir lo que es el contagio, invirtiendo como municipalidad, alcohol gel, mascarilla, las charlas, incluso mandé a hacer un librito
para instruir a los niños, porque todos somos padres de familia los que estamos acá y entonces todo el mundo pensaba en los adultos y los niños, nadie pensaba en los niños, ¿verdad? Entonces mandamos a hacer un librito para instruir al niño, por ejemplo, el uso de la mascarilla. Yo les digo, mire, ¿qué le vas a decir a tu mamá? Usar la mascarilla antes de salir, porque muchas veces se nos olvida, ¿verdad? Entonces, nosotros estuvimos haciendo un trabajo integral directo con la población y con los miembros de Protección Civil, en ese caso Ministerio de Salud, porque nosotros ponemos transporte, tenemos el equipo de sanitizadores, sanitizando las principales calles del municipio de Chalchuapa, las instituciones públicas, aún la Policía Nacional Civil. Nosotros vamos a sanitizar, a retirar los desechos sólidos del hospital, que aún incluso nos deben a nosotros de la tasa, ¿verdad?, que pagan por la recolección. Entonces nosotros hemos venido haciendo un trabajo integral. Ahora bien, como Ministerio de Salud, ellos han mantenido la información bien hermética, bien cerrado. Nosotros hemos hecho lo que ellos van diciendo, lo que debemos de hacer. O sea, son Ministerio de Salud, entonces ellos son los conocedores de la materia, entonces nosotros vamos guiados por él como en la Comisión de Protección Civil. Nosotros no nos saltamos y respetamos todas las normas técnicas y todas las normas y todo el protocolo para prevenir lo que es el contagio. Pero de esa manera se ha venido trabajando. Ahora bien, en cuanto a la información, como le repito, no es una información que a mí me la van a entregar directamente y decir estos son los casos, no. Perfecto. Colegas, ¿alguien más? Doctora Gómez. Doctora. No, yo nada más quisiera agradecer nuevamente la presencia de la señora alcaldesa como presidenta de la Comisión de Protección Civil de la ciudad de Chalchuapa. Me parece que está, como bien decía mi colega diputada Rina Araujo, muy empoderada. Y sobre todo porque me parece de que usted sí ha tenido una coordinación estrecha con los entes gubernamentales. Sí. Pero lamento por todo lo que nos ha referido, que una vez más el gobierno irrespete a tal grado de que por Twitter usted se entere de un cerco militar y que por Twitter también se entere que se va a levantar un cerco militar de su municipio. Sí. Es lamentable. Sí. La animo a seguir adelante, ¿verdad? Y llevar, usted también tiene el concepto clarito de lo que es la vigilancia epidemiológica de pesquisa activa en estos casos de COVID-19. Quizás más claro que el propio ministro de Salud. Gracias. Muchas gracias. Alcaldesa. Muchas gracias. Pues aquí estoy en la disposición en lo que yo les pueda servir. Y me comprometo pues a hacerle llegar lo que es la documentación y las pruebas pertinentes que tenemos. Los videos, por favor. Los videos y la información pues que necesitan. Bueno, en nombre de la Comisión Especial queremos darle gracias por su comparecencia. Muy fina, alcaldesa. Ok, muchas gracias.